Como todos ustedes saben, hemos venido estudiando acerca de el Sermón del Monte, la serie que tenemos, la hemos titulado El Reino de Dios. Y pues hemos estado estudiando los capítulos, hemos estudiado ya el capítulo 5 de Mateo, del Evangelio según Mateo. Y pues ahorita estamos justo empezando el capítulo 6. Y pues ha sido una bendición y estudiar esto, y creo que hay mucho que podemos aprender de este discurso de Jesús, que es uno de los discursos más largos de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que les voy a pedir que vayan conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Sean bienvenidos todos, hermanos, especialmente la familia de nuestra hermana Sonia, que nos acompaña hoy nuevamente, y también nuestro hermano Estuardo y su esposa. Bienvenidos, hermanos, un privilegio poder tenerles entre nosotros hoy, y pues aprendamos de la palabra del Señor juntos. Vamos a leer Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bien. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es fariseos modernos. Sí, y prácticamente el pasaje de hoy, el pasaje que tenemos hoy, nos va a ayudar a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es nuestra intención al orar? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando oramos? ¿Será que mientras más rápido o más oremos, más rápidas serán contestadas nuestras peticiones? Porque muchas veces, fíjense, hay como creencias clichés que nosotros tenemos o frases clichés que nosotros tenemos en el Evangelio y que no necesariamente son ciertas, ¿sí? Entonces, el análisis de estos versículos nos va a llevar a responder a estas preguntas y algunas otras que surjan durante la exposición y el estudio del pasaje que hoy nos ocupa, ¿sí? Y fíjense que hay algo, es bien fácil leer el Sermón del Monte por encima. Yo lo había hecho muchas veces, leer el Sermón del Monte como leer cualquier otro libro, y pasar y muchas veces no analizar o no dedicarle tiempo a lo que en sí nos quiere decir en esencia el mensaje de Jesús en este sermón, ¿sí? Después de estar analizando y después de estar estudiando ya el capítulo 5, fíjense que yo concluí en algo. Para mí personalmente, yo digo, yo podría describirme como un fariseo en recuperación. No sé si ustedes alguna vez han descubierto que tienen algo de fariseo, pero yo sí. Sí, honestamente les digo. O sea, yo digo, bueno, yo sí en algún momento pues como que tuve algo o tengo algo de fariseo. ¿Sí? Y por eso el tema acerca de fariseos modernos, nosotros siempre vivimos como achacándole a los fariseos y siempre pensamos mal de ellos. De hecho, fíjense, cuando el Señor habla, y esto lo decíamos hace un par de domingos atrás, siempre que el Señor está hablando de los fariseos, nosotros casi nunca solemos identificarnos con el fariseo. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, ¿con quién se identifica usted? Con el buen samaritano. ¿Va que sí?
porque pues queremos ser buenos, ¿sí? Aunque no lo seamos, porque muchas veces no somos el buen samaritano. Aunque nos gusta compararnos o identificarnos de cierta manera con la gente buena de la Biblia o con la gente que desarrolló actitudes o acciones buenas en la Biblia. Ahora, yo quiero hacerles hoy la invitación a ustedes que hice al primer grupo la vez pasada, que fueron quienes escucharon primero este mensaje. Despojémonos, miren hermanos, de lo bueno que nosotros creemos que somos. Nosotros aquí cargamos una etiqueta pegada de buena gente. Si yo a ustedes les pregunto ahorita, ¿quién de ustedes es mala gente? Nadie levanta la mano. ¿Saben por qué? Porque todos nos creemos buena gente. ¿Sí o no? Todos nos creemos buena gente. ¿Sí? Ahora, quítese esa etiqueta usted de buena gente y vamos a analizar sin etiqueta, sin esa etiqueta, vamos a analizar este pasaje que tenemos frente a nosotros. ¿Sí? Y este es un pasaje muy importante porque Jesús aquí sigue hablándonos de cómo debería ser, miren hermanos, la vida cristiana del ciudadano del reino. Cómo debería de vivir un ciudadano del reino y en cuestiones prácticas hablando acerca de la oración. Y en este marco Jesús sigue marcando un contraste muy severo entre el fariseo y el verdadero discípulo de Cristo. Y esto toma aún más relevancia cuando usted se da cuenta quién era el fariseo en aquella época. O sea, el fariseo era un religioso de alta escuela, por decirlo así. ¿Sí? El fariseo era un religioso que gozaba de cierto prestigio en el pueblo. Ahora Jesús viene y deja un contraste bien marcado entre los fariseos y el verdadero discípulo de Cristo. ¿Sí? Y eso es a lo que vamos hoy, específicamente hablando de la oración. Y precisamente este es el segundo tema que Jesús aborda en cuanto a prácticas cristianas de comunidad. La primera ilustración de esto fue acerca de Jesús y la limosna en el inicio del capítulo 6. Luego sigue Jesús y la oración, luego Jesús y el ayuno. Son tres ilustraciones que tienen que ver con la vida de comunidad de la iglesia y esta es la segunda en la que vamos a hablar acerca de la oración. Y como les decía al principio, sería muy fácil que nosotros pudiéramos, miren hermanos, pasar por encima y no aplicar estos versículos a nuestra vida. De hecho, les digo y les confieso que uno de los peligros que el estudiante, que el predicador, que el enseñador, maestro de la Biblia enfrenta es ese, el ir a la Biblia y pasar por encima de los versículos sin entender qué es lo que estos versículos dicen para él. Porque saben, yo puedo estudiar la Biblia para ver qué es lo que la Biblia les tiene que decir a ustedes. Y eso es fácil para mí. Y es fácil para alguien que sabe los métodos de estudio. Pero ¿y lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros? A nosotros primero. Porque la Biblia habla a nuestro corazón. Entonces nosotros, esta es una exhortación de cierta manera para nosotros que predicamos. ¿Sí? Para no pasar por encima del versículo, para ver qué es lo que el versículo, el texto quiere decirle nada más a la congregación y no a mí. ¿Sí? Ahora bien, antes de pasar al análisis de los versículos que tenemos frente a nosotros en el capítulo 6, del versículo 5 al 8, me gustaría que tomáramos algunas consideraciones en cuanto al pecado que se menciona en el pasaje que ya hemos leído, ¿sí? Y quiero comenzar esta parte con una pregunta. ¿Hasta dónde creen ustedes que nos puede seguir nuestro pecado? ¿Hasta dónde creen ustedes que nos puede seguir nuestro pecado? ¿Cómo? Hasta la presencia de Dios. ¿Creen ustedes que nuestro pecado nos puede seguir hasta la presencia de Dios? ¿O no? Sí nos puede seguir hasta la presencia de Dios. Y fíjense, hermanos, que el pecado es algo tan atroz que contamina todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro
Nuestro ser como hombres y mujeres que somos se ve contaminado por eso el pecado. No hay ni siquiera una parte que no sea alcanzada por el pecado de la humanidad que está en nosotros. O sea, todas las partes de nuestra vida han sido alcanzadas por el pecado. Y por eso decimos que el pecado es algo atroz. El pecado no es algo, fíjense que nosotros muchas veces tenemos una idea como algo abstracta del pecado. Algo como que no le entendemos muy bien. Y muchas veces pensamos que el pecado nos ataca cuando estamos solos. Cuando está ya usted en un desierto espiritual, es cuando el pecado nos ataca muchas veces, podríamos pensar nosotros. Pero la verdad es que el pecado nos ataca aún aquí. Aún en esta situación que estamos ahorita mismo, que nosotros podríamos considerar como un oasis espiritual para nosotros, nuestra vida de comunidad de iglesia, que ya señalábamos al principio, aún esto puede ser estorbado por el pecado. ¿Sí? Lo era en la vida de los fariseos y puede ser en la vida de nosotros ahora, ¿sí? Ahora, esto en esencia, miren hermanos, es la denuncia de Jesús en el pasaje que nos ocupa hoy. Jesús lo que está haciendo es denunciando el pecado de los fariseos. ¿Les amaba Jesús? Sí les amaba. El amor de él era tan grande, unos pasajes más atrás analizábamos el amor hacia los enemigos. El amor de Jesús por estas personas era tan grande que lo llevó a denunciar su pecado. ¿Sí? A confrontarlos, a denunciar la corrupción que había en ellos. Ahora, no hay nada, miren hermanos, que sea tan falso como pensar en el pecado solo en cuestión de hechos. Que era como los fariseos entendían el pecado, fíjense. ¿Se recuerdan ustedes cuando llevan a la mujer adúltera ante Jesús? Llevan a la mujer adúltera ante Jesús y de cierta manera esto podemos relacionarnos con el pasaje que también está en el Sermón del Monte acerca de Jesús y el adulterio. Porque ellos condenaban el hecho concreto del adulterio. Ellos condenaban el hecho concreto. Pero no veían más allá de la ley cuando el propósito de la ley, ya lo hemos mencionado antes, el propósito de la ley no era que se mataran unos a otros, ¿verdad que no? El propósito de la ley era, por supuesto, señalar el pecado de las personas y que así tuvieran un mejor modo de vida, un mejor estilo de vida, el pueblo, mejores relaciones interpersonales entre ellos. Sin embargo, los fariseos le daban énfasis solo a los pecados de plataforma. Cosa que hoy nosotros muchas veces practicamos también. ¿Sí o no? Nos encanta juzgar de cierta forma los pecados visuales. ¿Sí? Porque hay pecados más vistosos que otros, ¿va? Miren qué expresión, hay pecados más vistosos que otros. ¿Sí? Hay escándalos. Y condenamos nosotros los escándalos, ¿verdad que sí? Condenamos los escándalos. Pero ¿qué hay más allá del escándalo? ¿Qué hay más allá del escándalo? ¿Por qué no condenamos? El pastor lo mencionaba, yo creo que no sé si fue el martes. ¿Por qué no se condena el chisme igual que otro escándalo en la iglesia? Casi no se escucha eso. ¿Sabe por qué? Porque nos gustan los pecados más vistosos, los pecados de plataforma. Y en esa parte nosotros somos fariseos. Los fariseos habían elaborado unas escaleritas de pecados, miren hermanos, y tenían ellos sus niveles, ¿ya? Tenían sus niveles para pecar. Un ejemplo de eso está claro cuando Jesús aborda la parte de los juramentos con ellos. Media vez no metas a Dios en tus juramentos, podés jurar hasta por el templo, decían, ¿va? Entonces, ese era el nivel de corrupción y el nivel de pecado que Jesús condena en los fariseos. Entonces, fíjense, llévense esto. No hay nada tan falso como pensar en el pecado solo en cuestión de actos y no de algo que se encuentra en las entrañas de su corazón. Porque en sí, fíjense hermanos, eso es lo que a usted le hace pecador. Lo que a mí y a usted nos hace pecadores no es que cometamos pecados, sino que en esencia somos pecadores y por eso pecamos.
No es al revés, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que son nuestras acciones las que nos hacen ser pecadores, pero no es así. Usted es pecador y yo soy pecador por naturaleza. Está en mí, está en el fondo, está en las entrañas de mi vida el ser pecador. Y de ahí nacen todas las intenciones. Entonces lo condenable no es tanto el hecho, fíjense, sino la intención del corazón. Porque el pecado es eso, es una disposición del corazón a pecar. ¿Sí? De ahí algunas acciones pueden concretarse y otras no. Pero lo cierto es que el pecado es eso, es una disposición del corazón a pecar. Y se siente cómodo ahí. Ahora, en esta última instancia, el pecado es adularse a uno mismo. Fíjense, hermanos, que cuando usted piensa en esto, uno dice, ¿qué alcance tiene el pecado? Generalmente, yo como cristiano percibo que muchas veces nosotros no dimensionamos el alcance del pecado. ¿Sabía usted que el pecado que sigue existiendo en nosotros es el mismo que llevó a Adán y Eva a la ruina? ¿Cuál fue el ofrecimiento de Satanás a Eva? El día que comas del árbol, ¿qué le dijo? ¿Vas a ser como? ¿Cómo qué? Como Dios. En el fondo, ese es el deseo de cualquier ser pecaminoso. Ser como Dios. Adularnos a nosotros mismos. Adorarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y el pecado es tan pecaminoso que aun cuando usted piensa que está adorando a Dios, aquí vamos a ir ya entrando en el empalme de esto con el pasaje, el pecado es tan pecaminoso, miren hermanos, que cuando usted piensa que está adorando a Dios, puede estar adorándose usted mismo. Tristemente. Cuando puede usted estar pensando que usted está adorando al Señor. Pero si usted hace un análisis a fondo, puede ser que usted no esté adorando a Dios, sino que se esté adorando a usted mismo. Por eso dice, si solo damos gracias cuando Dios contesta nuestras peticiones, en realidad, ¿será que esas es un agradecimiento verdadero o solo estamos alabándole a Dios porque estuvo de acuerdo con nosotros? Porque eso es fácil hacerlo. Ahora, pensemos por un momento en la imagen más elevada del ser humano. ¿Y qué es lo que usted se imagina? No sé si usted, muchas veces aquí hemos cantado, ¿no? El canto de A tus pies. A tus pies arde mi corazón. Y una de las partes del canto dice, no hay lugar más alto. Y precisamente cuando usted piensa en el nivel más loable que un ser humano puede alcanzar, usted generalmente va a pensar que la posición más loable de un ser humano es estar a los pies del Señor. Y yo creo que todos concluimos en eso, ¿no? O sea, como que la posición, la mejor posición o el mejor lugar donde ustedes y yo podemos estar es en la presencia del Señor, es a sus pies. Ahora, el pecado es tan atroz que hasta allí lo va a seguir a usted. Hasta allí lo va a seguir a usted. Y por eso es necesario que nosotros como que dimensionemos esa parte. Miren, hermanos, ahora, cuando pensamos en esto, solemos decir que no hay una posición más elevada en la que el hombre puede estar que de rodillas ante Dios. Pues hasta ahí el pecado puede seguirte. La actividad más noble, miren, hermanos, que usted y yo hagamos puede verse contaminada por el pecado. La acción más noble, piense en lo más bueno que usted puede hacer. Pues esa acción noble que usted hace puede verse contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque aquí en lo oscuro del corazón, usted sabe, hay intenciones, ¿no? Que muchas veces nosotros no hurgamos ahí. Por eso les dije al principio, quitémonos las etiquetas de buena gente. Y analicemos esto desde la perspectiva que la Biblia nos enseña. Ahora,
Ya pensamos en la imagen más alta del ser humano y que esta puede ser, o la consideramos nosotros que lo más alto para el ser humano es estar de rodillas ante Dios. Ahora piense usted en la más baja. ¿Cuál es la condición más baja o la posición más baja en la que puede caer un ser humano? Por el pecado. ¿Cuál piensan ustedes que es? ¿La ejecución del pecado? ¿La práctica del pecado? Y fíjense, ¿saben por qué pregunto esto? Porque muchas veces nosotros cuando vemos un drogadicto, cuando vemos un borracho que está ahí tirado, con espuma en la boca y todo eso, mucha gente dice, miren las consecuencias ¿de qué? Del pecado. Y nosotros generalmente solemos pensar que esa puede ser la condición más baja del ser humano cuando está en pecado. Sin embargo, para ver lo más vil y lo más bajo del pecado, no es necesario llegar hasta ahí, fíjense ustedes. Basta, y fíjense que Martin Lloyd-Jones pone un ejemplo. ¿Quiere usted ver lo más vil y la bajeza del pecado? Observe, dice él, a un predicador caminando hacia el púlpito a dar su mensaje. Allí en el camino hacia el púlpito, el predicador es atacado por el pecado. Y miren, hermanos, comprobado, sinceramente. Cuando usted mira eso, usted se da cuenta que aún aquí predicando el pecado lo puede tentar. Que aún usted haciendo una actividad, díganme, ¿es malo predicar? No, es bueno. Es una actividad noble, vista así por todos nosotros. Pero saben, hasta aquí nos sigue el pecado. Hasta aquí nos sigue. Y estoy hablando de esto porque quiero de cierta manera que entendamos hasta dónde nos sigue el pecado. Que el pecado contamina muchas áreas que nosotros creíamos puras. ¿Sí? Pero que las intenciones muchas veces de nuestro corazón son negras y contaminan las acciones más nobles que nosotros pudiéramos haber realizado. ¿Sí? Entonces, podríamos decir con base en lo que Jesús nos enseña que la atrocidad del pecado se puede ver cuando usted está de rodillas, cuando usted está predicando, cuando usted está alabando al Señor y ahí mismo es asediado por su ego. Les pongo un ejemplo. El predicador cuando está aquí arriba sabe cuando el mensaje está siendo recibido. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es una tentación para el predicador. Porque yo puedo bajarme de aquí orgulloso y decir qué buen mensaje te echaste. ¿Sí o no? Y entonces mi acción de predicar puede ser empañada por mi ego, por mis oscuras intenciones, por el deseo de ser alabado yo mismo. Entonces es bien complicado, fíjense ustedes, ver hasta dónde nos puede seguir el pecado. Y estar ahora, lo que yo creo que es correcto en cuanto a esto y en cuanto analizo, como analizo el pasaje de Jesús, es estar consciente, miren hermanos, nosotros debemos de estar conscientes hasta dónde puede llegar nuestro pecado. Entonces, para conocer el pecado y las actividades de Satanás, usted no tiene que moverse en los estratos más bajos de la sociedad. Aquí lo puede ver. Aquí lo puede ver. Está claro que si usted ve un borracho, que si usted ve un drogadicto, obviamente eso es una consecuencia del pecado. Y eso no lo vamos a negar. Pero podríamos decir que eso no es lo más bajo. Hay cosas más bajas todavía. Irónicamente, estas cosas más bajas se pueden encontrar en el corazón de quienes le sirven al Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que usted venga. Yo quiero que usted piense en esto un momento. Que usted venga, se arrodille ante el Señor y aún ahí su oración puede verse empañada por el pecado. ¿Es feo eso? Es feísimo, hermanos.
Es duro pensar en eso. Pero lo cierto, pues es que, valga la redundancia, es bien cierto eso. El pecado nos sigue hasta ahí. Y nosotros debemos de estar conscientes. Ahora, estas consideraciones del pecado las resumimos de la siguiente manera. Miren, hermanos, el pecado es algo tan atroz y terrible que te sigue a la misma presencia de Dios. Si esto no te persuade de lo terrible que es el pecado, nada te va a persuadir. Por eso nosotros como hijos del Señor, usted no es el santo en términos prácticos. Es cierto que nosotros vamos hacia una perfección, pero todavía no. ¿Sí? Todavía no. Usted y yo pecamos. ¿Sí? Entonces, si en esa parte, fíjense que esto tiene muchos lados de donde lo podemos ver, muchas aristas de donde podemos verlo, muchas perspectivas para poder estudiarlo. Y yo les puedo decir aquí, no vendamos una idea perfeccionista del evangelio al mundo. Porque muchas veces, un predicador decía esta frase, muchas veces nosotros decimos o pensamos o damos la idea al mundo de que en este lugar se reúnen personas perfectas para adorar de manera perfecta a un Dios perfecto. Pues la única verdad de todo eso que acabo de decir es que Dios es perfecto. ¿Sí? Porque de ahí ni usted y muchas veces ni mi adoración es correcta. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos eso, cuando caemos en eso, nos damos cuenta de que el pecado es algo atroz y que nos sigue aún hasta la misma presencia del Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, esto es como el telón de fondo para pasar a discutir el pasaje de la oración. En el versículo 5 Jesús dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Primero, Jesús aquí, para demostrar el error del fariseo al momento de orar, Jesús aborda dos cuadros. Y en el primero, denota el error de la persona que ora por hacer una oración hipócrita. Primero, la oración centrada en sí misma es un error. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, ¿en qué deberíamos de centrarnos nosotros? Fíjese pues, qué curioso esto. No debemos ni centrarnos ni en nosotros, ni en la gente, ni siquiera en la misma oración. Nuestra centralidad debe estar allá. Porque usted está hablando con Dios. Usted está hablando con el hacedor del universo. Entonces, su centralidad debe estar en Él. Ni siquiera en la palabrería que va a usar, fíjese. ¿Sí? Ni siquiera en la palabrería que va a usar. Ni siquiera en la oración misma, en el discurso mismo que usted va a tener acerca de la oración, ¿sí? Deducimos entonces que, por ejemplo, una frase que muchas veces nosotros decimos es que la oración tiene poder. Pregunto, ¿la oración tiene poder? No tiene poder la oración. Dios tiene poder. Él es el que tiene el poder. La oración es nada más el medio que Él dejó para comunicarme con Él, para dialogar con Él. Ahora, la oración no tiene poder. Tampoco debe ser una oración centrada en el que ora, porque usted y yo no somos dioses. ¿Sí? Ahora, ¿es posible orar centrado en mí? Sí. El fariseo y el publicano, Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 18. Un fariseo y un publicano descendieron al templo a orar. ¿Se recuerdan de la oración del fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como este. ¿En quién estaba la oración centrada la oración del fariseo? Señor, te alabo porque yo soy bueno, soy perfecto. Y el otro dice, el publicano, hermanos, que era una persona tenida como uno de los mayores corruptos en aquel tiempo. Ladrón, que estafaba a la gente con los impuestos y tributos. El otro dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y decía, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Miren pues, dos personas distintas, dos oraciones distintas, dos resultados distintos. ¿Sí? Una oración egoísta, una oración humilde, uno descendió justificado y el otro cero. ¿Sí?
Entonces, qué importante es que entendamos que la oración, no somos nosotros el centro de la oración. No somos el centro de la oración, ¿sí? Entonces, tampoco debe ser una oración centrada en quienes te rodean. Miren, pues, este es un conflicto interno que yo tengo, se los confieso. Cuando yo vengo aquí y me paro a orar aquí, muchos de ustedes no oran, fíjense. Cuando oramos públicamente, muchos de ustedes no oran. Lo digo porque me pasa a mí también. Porque usted usted cierra los ojos, pero usted no está orando. Usted muchas veces está tratando de apoyar la oración del que está haciendo la oración pública. Sí, Señor, amén. Con expresiones así, pero muy pocas veces usted está orando desconectado del resto de gente. Porque miren pues, y esto es algo que vamos a ver más adelante, para orar, la forma correcta de orar según Jesús es que debemos primero desconectarnos de nosotros mismos, después desconectarnos de la gente. Porque el que yo esté orando aquí públicamente no quiere decir que yo tengo que usar unas palabras sofisticadas para impresionarlos a ustedes como muchas veces se da. No, mi palabrería, mi oración no es para ustedes. Por eso yo cuando me paro a orar, y aunque mi oración sea pública, no debe estar centrado en ustedes. Yo me desconecto de ustedes y me conecto con Él porque es con Él con quien hablo. Sí, bueno, el tono de la oración cada quien lo maneja, ustedes. El tono, si usted quiere orar en voz alta, voz baja. Pero miren pues, muchas veces uno que ora aquí al frente, uno ora con una oración diseñada para ser escuchada por la gente y no tanto por Dios, fíjense. Usted tiene una oración diseñada para hacerla en público, ¿sí o no? Mire el extremo que nosotros llegamos. Tenemos una oración diseñada porque alguien va a escuchar esas palabras y ese alguien en quien estoy pensando y está robando mi atención para que yo diseñe una oración así no es Dios, es la gente. Y ahí yo peco porque entonces mi centralidad en la oración no es en Dios sino en usted que me escucha. Cuando mi conexión debe ser hacia arriba, ¿sí? Por eso desconectarme de mí, desconectarme de ustedes, conectarme con Dios. Deshacerme de mi materialismo, deshacerme de mí, deshacerme aún de ustedes, porque mi oración no es para sus oídos, ¿me entienden? ¿Sí? Mi oración no es para sus oídos, mi oración es para los oídos del Señor. Entonces ahí debo yo centrarme, ¿sí, hermana? Y cuando hablábamos acerca de que muchas veces uno no, en la oración pública, muchas veces uno no ora, es que muchas veces, fíjense que hacemos el ejercicio de cerrar los ojos, cerramos los ojos, pero realmente lo que decía el hermano es clave y es a lo que señalamos. Estar como consciente de lo que estamos haciendo. Porque yo puedo venir aquí, amén hermanos, Dios les bendiga, vamos a orar, cerremos nuestros ojos, ora el que está aquí, usted cierra los ojos ahí, empezamos a orar, terminamos de orar y usted no oró. Muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y eso nos pasa no solo al orar, también al cantar. Usted canta, usted dice cosas en los cantos que son comprometedoras, pero usted terminó de cantar y sigue igual, sale de aquí y sigue igual. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como en trance nosotros, ¿va? Estamos como en trance nosotros y como que no somos conscientes de lo que estamos haciendo en el Señor. ¿Sí? Ahora, esa conexión sí debe existir, obviamente, debemos de estar conscientes. La forma de orar, el tono de orar, si lo vamos a hacer en voz alta, si lo vamos a hacer en voz baja, si lo vamos a hacer con nuestra mente, eso ya queda a discreción de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero fíjense, estamos mencionando esto porque el fariseo era alguien que se ocupaba de que los demás supieran que él oraba. Fíjense ustedes, el fariseo era alguien que se ocupaba de que los demás supieran que él oraba. O sea, él no solo quería orar para estar en contacto con Dios, no, él oraba, pero para que los demás supieran que él oraba. Entonces ahí hay todavía un motivo egoísta más acerca de la oración. ¿Por qué? Porque en la historia bíblica nos podemos dar cuenta que en el pueblo
tenía de cierta manera algunos horarios para orar en el templo, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, cuando Jesús hace referencia aquí en el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, se dice que el fariseo iba a orar al templo, como que ustedes vengan para acá para el templo, pero ustedes no aguantan las ganas de orar. Y ahí por el parque central caen de rodillas de las ganas de orar. Eso era lo que hacía el fariseo. O sea, no aguantaba las ganas de orar, entiéndanse el sarcasmo, digo, no aguantaban las ganas de orar y caían de rodillas. Pero su propósito al caer de rodillas en la acera, en la esquina de una calle, no era para comunicarse con el Señor, sino para ser vistos de los hombres. Y Jesús señala el verdadero meollo del asunto ahí. Y entonces Jesús les dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser vistos por los hombres. Porque no van a haber peticiones contestadas. Cuando oramos y queremos asegurarnos que el otro sepa que nosotros estamos orando. Ahora, la vida del fariseo consiste en garantizar que otros sepan lo que él hace. Si ofrendó, se asegura de que los otros sepan que él ofrendó. Si él oró, se asegura que los otros sepan que él oró. Si él ayunó, se asegura que los otros sepan que él ayuna. Porque a él le interesa cuidar su reputación como hombre espiritual ante la gente. Más que cuidar su relación con Dios, cuidar la percepción que la gente tenga sobre él como persona. Entonces el fariseo, al pararse en las calles para orar, la motivación para eso no eran las ganas de hablar con Dios, sino las ganas de saciar su ego. Fíjense ustedes, para que otros lo vieran y lo tuvieran en estima. ¿Qué tal? ¿Podemos nosotros caer en un error de esos? Yo les digo, hemos caído. No se pregunte usted si ya cayó, porque es posible que haya caído. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros queremos garantizar que los otros vean lo que nosotros estamos haciendo ahora. Este peligro es tan sutil, mire, que siempre debemos tenerlo presente. Siempre. No importa si usted es un doctor en teología, lo que sepa, lo que sea. No importa cuánto sepa, usted debe tener presente esto, porque es tan fácil desviarse que cuando usted sienta va a terminar usted adorándose usted mismo y no adorando a Dios. Aún en un altar postrado, pensando usted que está ante los pies del Señor. Cuidado con eso. Ahora, el cuadro 2 que tenemos, el error está en pensar que el éxito de la oración depende de lo mucho que usted ore o de la forma particular que usted ore. Versículo 7, y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pregunto, ¿qué tan espontáneas son nuestras oraciones? Porque nosotros acusamos a los católicos y nos encanta acusarlos de que repiten los padres nuestros, ¿va? ¿Sí o no? Pero ¿sabía usted que nosotros también podemos tener oraciones diseñadas? Vuelvo a las oraciones diseñadas que repetimos una y otra vez. Una y otra vez. Entonces nuestras oraciones no son espontáneas. Entonces tenemos a Dios delante de nosotros, pero realmente no estamos acercándonos a Él como un padre, como ese amigo, como ese protector, sino que ya tenemos un discurso hecho, los límites puestos de la oración que le vamos a decir. Dios debe estar aburrido de nosotros. Porque caemos en repeticiones, ¿sí o no? Díganme sí o no. Caemos, hermanos. Caemos. No solo en las parroquias se repiten los padres nuestros. Aquí también muchas veces nosotros los repetimos. Repetimos oraciones diseñadas, discursos para ser oídos y no necesariamente centrarnos en el Señor, que es quien escucha nuestras oraciones. Y miren, pues muchas veces nos dejamos llevar por las solemnidades en la oración. Generalmente nosotros solemos pensar que lo solemne es adoración, ¿sí o no? ¿Va que sí? Sí, hasta el silencio de los templos es visto como adoración, ¿sí o no? Hay templos evangélicos en donde usted no puede reírse porque es pecado. Ahora,
Pregunto, ¿la oración se limita a un momento solemne, hermanos? No, yo hay veces que en la moto oro, obviamente no con los ojos cerrados, ¿va? Pero yo hay veces que en la moto oro. Y hay veces que caminando oro. ¿Le ha pasado a usted, sí o no? Y mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que Dios ha contestado muchas veces esas oraciones. Y no estoy en un momento solemne. Pero muchas veces nosotros creemos que la solemnidad es como, ¡buah! Es la atmósfera espiritual. Y es ahí nada más donde Dios nos escucha. La oración, miren hermanos, más que hincarnos, más que un discurso ante los oídos del Señor, es también una disposición de nuestro corazón. O sea, es cierto que nosotros tenemos momentos de oración. Por ejemplo, tenemos oración colectiva aquí los martes, ¿no? Tenemos oración colectiva aquí y son momentos específicos que lo dedicamos para la oración en comunidad. Pero la oración no se reduce solo a eso. La oración no se reduce a un momento, a un tiempo específico o a una postura del cuerpo. Que solo de cierta manera, hincado o de determinada manera usted puede orar. No. ¿Sí? O sea, la oración traspasa esos límites. Nuestra conexión con Dios traspasa esos límites. ¿Sí? Y así es como debe ser entendida la oración. Casi siempre el cristiano relaciona la solemnidad con la adoración a Dios cuando no necesariamente es así. Y muchas veces, miren hermanos, hasta cambiamos la forma de hablar cuando vamos a orar. ¿Les ha pasado? Bueno, tal vez a ustedes no les ha pasado, pero hemos escuchado gente, hemos visto gente así. Modifican su tono de voz, su forma. Y mire, hay gente que es otra gente cuando ora. Otra gente totalmente cuando ora. Hermano, sea usted mismo al orar. Por favor, seamos nosotros mismos al orar. Sí, exacto. El domingo pasado poníamos un ejemplo acá de eso. O sea, miren hermanos, cómo todo esto nos puede llevar a estar orando incorrectamente. ¿Por qué? Porque usted se está presentando ante Dios con una máscara. Una máscara de lenguaje bonito, de lenguaje solemne. Oh Señor, en el nombre de Jesús y esas cosas, ¿no? Y hay un montón de palabras sofisticadas que mucha gente, muchos de nosotros usamos porque creemos que de esa manera vamos a ser oídos. Vanas palabrerías, miren hermanos. Ajá. ¿Cómo? Exacto. Es otra voz. Salieron de la presencia del Señor. Miren, hermanos, de verdad, se dan cuenta cuánto cuidado debemos tener con esto. Ahora, pasemos ya, porque ya solo tengo un par de minutos para analizar la forma correcta de orar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Versículos 6 y el 8 nos dan la idea. Jesús dice, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis pues semejantes a ellos, hablando acerca de los que usan vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Miren pues, para empezar con esto, vamos a decir que esta no es una prohibición a la oración pública, ¿va? No, el Señor en otros pasajes y en otros pasajes del Nuevo Testamento, Pablo a Timoteo, por ejemplo, nosotros vemos una exhortación a que se hagan oraciones públicas, ¿sí? Esta no es una prohibición, esto es más la disposición de nuestro corazón al orar. La intencionalidad. Aquí es donde entra lo que les decía, miren, entra en tu aposento. No necesariamente se refiere a un lugar físico, ¿sí? Sino a una condición del corazón. Desconéctese y conéctese, ¿sí? Desconéctese horizontalmente y conéctese verticalmente.
porque es con el Señor quien vamos a hablar, y a eso, en cierta manera, a eso se refiere el aposento alto. No quiere decir que usted solo va a orar en lo secreto, aunque pues estamos llamados a eso, ¿no? Y miren, ¿saben qué? El que ora en lo secreto, se sabe que ora en lo secreto. ¿Sí o no? Y el que no ora en lo secreto, también se sabe. Es manifiesto. Usted sabe, ¿sí? Y sabe, muchas veces usted pide oración y quizás usted no ve orar a la persona, pero usted sabe que esa persona ora. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, como repito, no está en garantizar que otros vean que nosotros oramos, sino más en la disposición del corazón. Ajá. 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 Exacto. Así es. Ajá. Exacto. Con los pies en el cepo. Pero miren pues, hermanos, lo que vemos en los ejemplos que mencionó el hermano, que son claves y que ustedes los pueden leer en su casa, es disposición del corazón. Una disposición del corazón a estar miren, esa conexión con Dios. ¿Sí? Jonás se arrodilló y se desconectó de la ballena o del que haya sido el que se lo tragó. ¿Sí? Se desconectó de ahí. Pablo y Silas se desconectaron del que los cuidaba, de quien estaba ahí. Decidieron alabar, decidieron desconectarse de eso terrenal, de eso material y conectarse con el Señor. Y obtuvieron respuesta. ¿Por qué? Porque ellos entraron en su aposento y cerraron la puerta. Y oraron y Dios les recompensó en público. Ahora, antes o en el proceso de esa desconexión que nosotros tenemos que hacer en la oración, también está, miren hermanos, en que nosotros debemos de conocer a quién nos estamos acercando. Dice Jesús en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe, a ese es el Padre a quien nosotros nos estamos acercando, a alguien que ya sabe nuestras necesidades. Antes de que nosotros se las pidamos, Él ya lo sabe y usted debe estar consciente que usted se acerca al Señor, no como cabra, diría alguien por ahí, solo a pedir, ¿sí? Si no se acerca porque usted anhela tener una relación con Él, porque usted anhela relacionarse con Él, porque Dios es un Dios relacional, quiere relacionarse con nosotros, ¿sí? Entonces es importante esta parte de que sepamos con quién estamos hablando. Por eso, miren hermanos, y es algo que yo lo entiendo así, me cuesta hablar de la oración sin lectura de la palabra. O sea, son dos cosas que van como unidas y usted no puede separarlas. No puede separarlas. Porque puede ser que usted dedique un tiempo devocional y pase orando, no sé cuánto tiempo invierte orando, no sé cuánto tiempo invierte leyendo la palabra, pero ambas actividades son claves. ¿Por qué? Porque en la palabra Dios revela sus planes. ¿Sí? Dios revela sus planes para nosotros, para su pueblo. Y por medio de la oración nosotros también le comunicamos y le dejamos o le contamos a Él nuestras necesidades, aunque conscientes de que Él ya las sabe también. ¿Sí? Entonces, uno no debe decir que la forma de conseguir una bendición es pasar noches enteras en oración y que como la gente no lo hace, por eso no pueden recibir bendiciones. Debemos descartar para siempre esta idea matemática de la oración. Esta es otra cosa bien conflictiva, miren. Lo que debemos hacer ante todo es comprender quién es Dios, qué es y nuestra relación con Él. Porque miren, pues hermanos, muchas veces, ahorita hermana, se tiene esa idea, una idea matemática de la oración, que mientras usted más ore,
Mire, pues es que yo hallo que Dios no le ha respondido porque usted no ora o no ha orado lo suficiente, ¿sí o no? No quiero decir que no tengamos una vida de oración, pero deshágase, por favor, de esa idea matemática de la oración, ¿sí? Porque no funciona así. Se trata de que usted esté consciente, ¿sí? Esté consciente en el Señor. ¿Quién es Dios? Que usted tenga esa relación cercana con Él. Porque miren pues, si nosotros no tenemos una relación cercana con Dios, hermano, usted puede pasar años orando y no va a haber nada. Es así. Es la relación con Él la que debemos de cuidar. ¿Sí, hermana? Con esto cerramos. Ajá. Exacto, y ahí lo que vemos en Ana una vez más y en muchos ejemplos bíblicos es disposición del corazón. Una disposición del corazón, una humillación y Ana sabía a quién se estaba acercando. Ana sabía quién era el Dios a quien ella estaba clamando. Termino con esto. Orar, miren hermanos, no es darle vueltas a una rueda. ¿Sí? Orar no es darle vueltas a una rueda. Orar es comprender quién es Dios, nuestra relación con Él, excluirnos a nosotros mismos, excluir a los demás y acercarnos a Él con la confianza de un niño. De un niño que se acerca a su padre con toda la confianza. No con un lenguaje extraño, no con palabras. Hermano, preséntese auténtico ante Dios, por favor. Presentémonos ante Dios auténticos, como somos. Entréguese usted en la presencia del Señor como lo hacía David. Señor, aquí estoy, débil. ¿Sí? Aquí estoy, lleno de pecado. Tengo esto, tengo lo otro. Por favor, mira mi condición. ¿Sí? Sí, exacto. No es malo acercarnos hacia el Señor. No que muchas veces hasta al Señor queremos nosotros aparentarle, ¿verdad? Que todo está bien. No lo hagamos. Acerquémonos al Señor y mire pues, lea la Biblia. Lea la Biblia y ore. Son dos cosas que usted no las puede separar. ¿Sí? Ajá. Las palabras de la otra persona. Sí. Claro. Hermanos, lo vamos a resumir así, es disposición del corazón. A conocer al Señor, a acercarnos a Él a través de su palabra y a través de la oración sincera y honesta. Disposición del corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Pongámonos de pie, hermanos. Y vamos a despedir. Les invitamos a que si ustedes traen ofrendas o diezmos, los puedan dejar allá en la parte de atrás, está el recipiente. Y pues démosle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido aprender de tu palabra, ver, Señor, cómo tú ves la oración, cómo en su momento les enseñaste a tus discípulos. Padre, por favor, ayúdanos a tener esa disposición del corazón para conocerte a través de tu palabra y también para acercarnos a ti, Señor, a través de la oración. No buscando impresionar ni a nuestro prójimo, ni a nuestro hermano, ni a ti, Señor, sino que sea algo que fluya, que sea algo que nos ayude, Señor, a estar en contacto contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor, ser auténticos, ser honestos contigo, ser sinceros contigo y también con nuestros hermanos, Señor, cuando oramos, Padre. Despídenos con paz y bendición, Señor, y lleva a nuestros hermanos hasta sus casas con esa misma paz y bendición que los has traído, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Invitados, el martes tenemos oración, aprovechando, miren que hablamos de la oración. El martes tenemos oración y liderazgo bíblico. El jueves tenemos pastoral de la familia. Y el viernes femenil y el sábado jóvenes.
Así que los esperamos. Que el Señor les bendiga.